mami. Dale la mano, 2, 3 personas, dile Cristo te ama, yo también. Y quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que en este día están aquí. Felicitar a Claudia Manuel, porque ahora traen su bebé. ¿Cuál es el nombre que tiene? Marbella. Que Dios le bendiga. Bonito nombre, ¿no? Pueden ocupar sus asientos. ¿Cómo lo escogieron? ¿Tú lo escogiste en la mitad o cómo surgió? Como que es combinado, ¿no? Yo se lo propuse y él dijo que sí. Bueno, siempre va a decir que sí. Qué bueno. Y darle gracias al Señor por todas las cosas. Agradecerle a Pablo, Aceituno David, que estuvieron conmigo allá en Pensilvania. Llegué a la dirección donde era la iglesia, era la dirección equivocada. Después de rato, Pablo como que preguntó que qué pasa, lo habrán suspendido y ahí tuvimos que emprender desde allá entonces movernos al otro destino, pero gracias a Dios. Ya yo me iba, pero gracias a Pablo, que Pablo insistió y me estaban esperando allí. Y allí pudimos ir y compartir y dar las gracias a Dios porque el nuevo presidente de la Junta de Directores de Radiovisión Cristiana Internacional es el doctor Ismael Claudio. Radiovisión ha tenido 5 presidentes, quizás 6 presidentes, pero el primero fue un presidente AOC, que era solamente lo que se establecía la Junta en el año 84, y ya pues se inicia el 85 con lo que es la Junta Oficial, y fue con el doctor Luciano Padilla. Tuvo 8 años de presidencia, luego le seguí yo, que básicamente le hice unos 10 años de presidencia, desde el 93 hasta el 2002. Luego llegó el pastor Milton Donato, que le hizo 8 años. Atilio Chiesa le hizo 8 años. Y luego llegó el doctor José Martínez y le hizo 8 años. Y ahora tenemos al doctor Ismael Claudio, que sabemos que Dios lo tendrá por los próximos 2 cuatrienios como presidente de Radiovisión Cristiana. Y yo pues entro a mi 5º término de vicepresidente de Radiovisión Cristiana. Es decir, que estuve los 2 términos o cuatrienios del compañero Atilio Chiesa y los 2 cuatrienios del compañero José Martínez. Y primero Dios, que Dios me permita poder estar esos cuatrienios con el compañero Ismael Claudio. Darle gracias a Dios en todo, por todo y para todo. Oneida, saludos. Ella sabe que se le tiene siempre mucho aprecio. Y Daniel y Dana, le vi que Dana escribiste ahí cuando pusimos a tu papá. Alguien me puso y yo le contesté también, me dice, pero ellos parecían Cosa Nostra. Y es que en ese entonces se vestía muy bien. Ellos vestían muy bien. Entonces usted ve, si ha visto eso en el Facebook, tengo como 8 páginas. Me decía ayer una hermana terapista, Mari, que cuando llegó y tuvo sus problemas, pues Rosa la trajo a casa y una pastora, ¿no? Y Rosa dijo, vamos a apoyarla. Ella es terapista, está escribiendo un libro, me mandó para que se lo evaluara. Y esta hermana me dijo, oye, Quitín, tú tienes que tener una adicción de programas de Facebook y páginas. Le dije, no, es que yo empecé tan pronto empezó Facebook. Yo empecé inmediatamente. En aquel entonces había limitaciones y yo tenía diferentes páginas. Entonces todavía, por eso a veces me ven en varias páginas, porque cambio de concilio, tengo página con la iglesia, tengo de Puerta a la Vida, tengo doctor Quitín Silva, tengo Quitín Silva Bermúdez, tengo Quitín Silva, tengo libro de Quitín Silva, tengo Movimiento Pentecostal. Y todo soy yo, detrás de todas esas páginas estoy yo, en todas las páginas. Entonces, como ella es psicóloga, me dijo, ¿tú es que eso es una adicción también? Le dije, pues no sé si es una adicción ahora, porque voy a tener que hablar con Amy o con Janet que me den terapia. Le pregunté esta mañana al doctor Felipe cuántos años llevaba ahora predicando la serie Cantar de los Cantares. Felipe, que es un experto antes de la inteligencia artificial de Isabel y de Antonia, antes que estuviera Isabel y Antonia asistiéndonos en las cosas a nosotros, dice que Isabel y Antonia es inteligencia artificial, ¿no? Las iniciales. Pues Felipe buscó ahí y ahí apareció que ya llevo 3 años. Marzo 30 del 2023. 3 años predicándole Cantar de los Cantares.
La última vez que se lo prediqué había sido, creo que en 2 años. Esta vez fueron 3 años. Lo comencé por la radio ahora, puede que lo haga en 2 años en la radio. Porque esa serie la expuse porque Rosa me dijo que la expusiera. Rosa me dijo, papi, ¿por qué no le metes de nuevo Cantar de los Cantares? Y yo, porque eso lo prediqué ya. Me cansé de estarlo predicando. Me dijo, métele la serie, que la iglesia necesita entrar en más intimidad con el Señor y más intimidad con el Espíritu Santo y enamorarse más de Cristo. Y así que en 4 sermones más estaré terminando esta serie. Y quizás le pueda hacer un 5.º sermón, pero quizás sea ese 5.º sermón es que parece todo lo contrario. Es el 5.º sermón donde se transforma que quien está tratando de quitarle la amada al pastor es Salomón. Y esa es la interpretación que surge del libro, que es una pastorcita, es una pastora, y que Salomón llega en su intromisión y se la quiere llevar para formar parte de su harén y se la lleva hasta el palacio, pero ella no se siente cómoda en el palacio y al final ella prefiere dejar las riquezas de este mundo para mantenerse con su amado pastor, que es Jesucristo. Y es la iglesia que no le importa tener al Salomón de este mundo, pero quiere amar a Jesucristo. Pero eso es un sermón que va a otra escuela de interpretación que quizá, si siento, se lo comparto, y si no, le dejamos en esta serie que creo que le va a ayudar. Le pedí a Ángelo, haz una oración, o no te pedí una oración, te dije que este sermón va a ser complicado, ¿verdad? Y Ángelo, como siempre, usted lo ve ahí, él viene y me ministra inmediatamente, hizo una oración y siento que espero que no sea complicado. No puede uno comunicar una predicación si la predicación se complica y no la entiende el oyente, aunque sea el comunicador, o sea, el emisor envía un mensaje, pero el receptor lo recibe y reacciona a ese mensaje. Y si se pone complicado, no entiende. Pero esperamos en el Señor que no sea complicado, pienso que no, sino alguna parte, pero esperamos por esa oración. Quiero hablar en Cantares 8:11, entrando en materia de exposición, y dando oficialmente gracias a la Iglesia Pentecostal de Jesucristo que durante esta extensa serie de 3 años ha podido estar. Creo que la de Pablo fue casi 4 o 3 años también, después tú me chequeas. Esta serie de Pablo ha sido de las más largas que yo he predicado. Y dice la Escritura en Cantares 8:11, Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a sus guardas, y cada guarda debería traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Quisiera que pensáramos en esta declaración, la viña en Baal Amón. Y en esta presente exposición deseo acercarme con 3 énfasis particulares, 3 divisiones, 3 puntos homiléticos, y los expertos en homilética dirían 3 análisis analíticos textuales. Y va a ser, en primer lugar, considerar el dueño de la viña. Y ya con eso usted sabe que el dueño de la viña, pues, es nuestro Señor. Segundo, hablar de los responsables de la viña. ¿Sabe que somos nosotros? Que es la iglesia. Y tercero, hablar de la recompensa de la viña, que es Dios, que bendice a aquellos que trabajan en su viña. Les invito a observar, en primer lugar, el dueño de la viña. Dice, Salomón tuvo una viña en Baal Amón. Este nombre, Baal Amón, es 2 nombres que se unen en uno. Pero es común en el Antiguo Testamento encontrar siempre el término o el sufijo o el prefijo Baal. Y es porque el pueblo de Israel siempre estuvo expuesto a esa deidad cananea, pagana, conocida como Baal, la cual muchos de los reyes abrazaron a esa deidad, incluyendo al propio Salomón y otros reyes del norte que iban abrazando, y los profetas se levantaban en contra de ellos. Aún en el tiempo de los jueces, el mismo Gedeón se identifica con el nombre Baal, y es porque había una especie de sincronización entre el Dios verdadero y los dioses paganos que habían en aquellas pequeñas ciudades satélites alrededor del territorio
palestino. Era fácil hacer esa sincronización y más cuando había un Dios que no se veía, que se conocía por decretos, por mandamientos, por tradiciones, por testimonios. Pero era un Dios invisible, no visible. Era un Dios de un arca, era un Dios de un tabernáculo, era el Dios que se le hacían sacrificios. Pero no era un Dios visible y el ser humano siempre quiere ver algo. Busca una representación iconográfica de lo que se quiere acercar. Sea los vitrales de los santuarios históricos, sea a través de la iconografía, quizás de los logos que utilizamos, como el logo que tenemos en la parte de atrás. El ser humano quiere ver siempre una iconografía en el lugar, las lámparas, esa iconografía, la que diseñó aquí, dijo, hay que darle este tipo de iconografía, no se pueden poner vitrales, pero vamos a ponerle unas lámparas que el que mire de momento le dé la impresión psicológica que está en una iglesia histórica donde hay vitrales. Y esa señora acomodó todo lo que iba a hacer en el santuario, que tuviera forma de cruz desde el frente, que se tirara. Ella lo hizo, porque era la mente que quería que cuando nosotros entremos a la casa de Dios, nos encontremos en una antesala del cielo, y por eso los grandes templos, por los católicos, los ortodoxos griegos, los armenios y tantos grupos que pudiera hablar y no quisiera hacer mucho énfasis. Baal Amón significa el amo de la abundancia, el señor de la prosperidad. Y era el Dios que veían ellos, que era el Dios que estaba a cargo de las lluvias, el Dios que estaba a cargo de las cosechas, el Dios que estaba a cargo de la prosperidad en la agricultura. Y por eso ves ese gran encuentro de Elías con los profetas de Baal, porque según ellos veían la prosperidad de los pueblos cananeos y veían las tierras fertilizadas. Y cuando llegaron esos tiempos de sequía para Israel, muchos de ellos empezaron a abrazarse en ese sincretismo religioso, como ha sucedido en muchas iglesias hoy día y populares que abrazan el catolicismo, se abraza a veces de la santería, o a veces se abraza de prácticas culturales, y otros que no son el catolicismo, aun siendo pentecostales, se abrazan ahora de las prácticas mesiánicas, y es siempre buscando una sincronización. Pero ese título me recuerda esa declaración de Apocalipsis 19:16, cuando se declara de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que reina sobre todo reinado que hay aquí en la tierra, que Él establece su reino, pero que es el Señor, es el Curgo, es el amo, es el que se establece sobre cada uno. Y demás estaría decir que no se sabe dónde es el lugar Baal Amón, la Galilea. La gran mayoría piensa que fue en el pequeño Hermón, el monte Moré, que se encuentra en el valle de Armagedón, que es el mismo valle de Jezreel, y que allí fue conocido también como Naín, y que allí fue nada menos que nuestro Señor Jesucristo, y que resucitó al hijo de la viuda. Eclesiastés 2:4 cita el testimonio de Salomón, que dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Y es muy interesante ver que todo lo que hizo, lo hizo para él. Y aún pensaba él que terminando lo que era el templo era lo que le daba a Dios. Y creo que muchas veces debemos pensar nosotros en que todo lo que hacemos tiene que ser para nosotros. Salomón decía: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Y nunca debemos pensar que lo que tenemos tiene que ser para nosotros, tiene que ser para mí. Todo lo que hagamos debe tener en cuenta que lo hacemos para el Señor. Nuestra casa es la casa del Señor. Nuestro carro es el carro del Señor. Nuestra familia es la familia del Señor. Y todo lo hacemos para Él. La iglesia es viña del Señor. Y el Señor cuida de su viña. Y el Señor quiere que aquellos que están frente a su viña no vean la viña como algo que se puede explotar, como algo que pueden utilizarla a su antojo y a su propio beneficio, que pueden hacer de su viña lo que le venga a ellos en gana. La viña del Señor tiene que ser cuidada para el Señor. Y si el Señor nos pone en una posición, nos pone en un ministerio, nos ubica en algún lugar, es para que nosotros hagamos su voluntad. Pero la iglesia también es una institución. Y como tal, la iglesia es una institución que nace desde la eternidad, dijo el apóstol Pablo. Pablo se fue aún más lejos todavía y dijo que era el misterio de la eternidad. Antes de Israel, ya la iglesia estaba en el corazón de Dios.
Pero Cristo mismo declaró en Mateo 16, 18, cuando estaba frente a la puerta del Hades, a la puerta del infierno, allí encontrándose en el monte Hermón, donde nace una de las 3 fuentes que alimenta el río Jordán, y que muchos de nosotros, algunos aquí, han estado varias veces conmigo en aquel lugar, donde era un santuario al dios Panias, y luego se transformó de Abanias, porque saben que los árabes no pronuncian la P y la P la transforman siempre por B, y por eso se le conoce como Banias en vez de ser Panias. Y en aquel lugar, frente a aquel lugar, que si usted llega conmigo a Cesarea de allá, va a darse cuenta que hay un rolo grande y están las palabras de Mateo 16, y en esa gruta donde hay nichos que adoraban dioses, los romanos ante los griegos, en aquel lugar que se le conoce como el dios del eco también, y cuando usted habla puede escuchar su eco que retumba, y a pesar de que se ha llenado de cimientos y de sedamentos, en ese lugar fue que Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. En aquel lugar Jesús usa por vez primera el término eclesía, el término iglesia, dejándole saber que la iglesia estaba fundada sobre esa roca eterna, esa roca de los siglos, esa roca que veían moverse por el desierto, esa roca que se llama Cristo, esa roca que se edifica la fe, esa roca donde se edifica la esperanza, esa roca que nos permite creer en medio de todas las cosas que hay esperanza para la otra vida. En el día de ayer, mientras se celebraba el cumpleaños número 18 a mi nieto Josiah Quitín, que es un nene sano, yo le decía a Yanni, ese nene sano a los 18 años, David lo sabe, yo estaba preso que me habían dado un año a los 18 años. Sí, 2 veces estuve preso, con un año para 3 y un año. Pero en aquel entonces en Puerto Rico tú hacías como 7 meses, ¿verdad, David? Tú hacías 7, por cualquier cosa te daban días, qué sé yo qué. Y a los 18, a mí me dan una sentencia de un año. Pues estás robando, ¿no? Después me dio para 1 para 3. Entonces, había un abogado que mi mamá, qué sé yo, que le daba café y le hacía todo gratis a ella. Todo, porque me iba donde él, le contaba, nada, preocupa, y me llamaba, ¿qué hiciste esto? Y me decía todos los embustes que yo tenía que meter allí. Bueno, al final me dan 1 para 3 para que me vaya a Synon, California, un programa de rehabilitación. Y después que salí yo me olvidé de todo. Gracias a Dios que no había los récords de hoy día, me olvidé de todo. Me olvidé de todo. Y yo lo veía a él tan sano a sus 18 años. Y doy gracias a Dios. Porque a los 18 años un muchacho sano. Porque yo a los 15, 14 ya era chamaquito de calle, buscándomela, y él es sano. Y hay que dar gracias cuando nuestros hijos son sanos. La buena experiencia que yo no tuve, bueno, quizás a ojos de otros, porque en mi mundo me sentía más que bien lo que hacía, pero gracias a Dios que él no. Y es cuando uno entiende que Dios está en control de todas las cosas. Y me fui a la oficina y me da por hacer llamadas porque había hecho mis tareas de editar libros. Y ahí llamé a un querido pastor que se está viendo el programa, me estaba contando su experiencia ya de 2 años de su esposa del partido, y Dios me dirigió a ministrarle a él. Y gracias a Dios que él recibió la administración, porque uno sabe que Cristo edificó a la iglesia sobre su palabra, sobre su sacrificio, sobre su muerte y resurrección, sobre la bendita esperanza, y que nuestros seres queridos están en mejor lugar. Un lugar que la esperanza nos dice a nosotros que un día también llegaremos. En el Salmo 127, versículo 1, la vida dice que si el Señor no edifica su casa, en vano traen los que la edifican. En vano hacen guardia a los que la están vigilando. Si alguien tiene que edificar su casa es el Señor, el que edifica esta iglesia, el que ha edificado todas las iglesias, el que ha edificado a la iglesia con I mayúscula ha sido el Señor. Y una iglesia puede cerrar una puerta, pero la iglesia del Señor nunca se va a cerrar. Una iglesia puede dejar de ser iglesia congregacional, pero la iglesia del Señor nunca dejará de ser iglesia.
Pero aunque la iglesia es una institución y trabaja y opera bajo las normativas, los reglamentos, opera bajo una constitución institucional, la iglesia, aunque toma prestadas herramientas seculares, la iglesia de Cristo es movida y es dirigida, es administrada, es guiada y es mantenida a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien dirige a la iglesia y utiliza medios humanos con herramientas espirituales para que la iglesia de Cristo siga hacia adelante y que las puertas del infierno no puedan prevalecer contra la iglesia. Pero la iglesia también, como viña, es el templo del Espíritu Santo. Así como la presencia de Jehová, de Yahweh, de Yahvé, se encontraba, según la creencia de la teología judía, concentrada en el arca del pacto, el arca de la alianza, el lugar donde se ponía el objeto o que se ponía en el lugar santísimo. La presencia de Cristo no está confinada para manifestarse ahora desde un lugar santísimo terrenal, en un arca. La presencia de Cristo ahora está en cada uno de los creyentes que nos hemos constituido en templos del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no sois vuestros? Lo que nos dice esta declaración, que el cuerpo nuestro, esta casa templo, tu casa templo, es donde reside la gloriosa presencia del Espíritu Santo, del Pneuma Agios. Vive aquí dentro. Vive con otro inquilino, que es el espíritu humano, con otro inquilino unido al alma, que entre los dos hacen una sola naturaleza, que es el espíritu humano de nosotros. Así que por dentro tú andas acompañado, por dentro tú no estás solo. Tú cargas la presencia de Dios donde quiera que va. Y por eso donde quiera que te metes, la gente tiene que notar que en ti hay algo de Dios, porque tú llevas a Dios contigo adentro y la gente siente que Dios está contigo. En 2 Corintios 6:19 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vuelve la tendencia aún dentro del Nuevo Testamento. Él está abrazado de con la multiplicidad de dioses. Entonces le dice, porque vosotros sois el templo, le dice Pablo, del Dios viviente a los corintios. Y cita del Antiguo Testamento cuando Dios declara, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero en aquel entonces se interpretaba que Dios iba a habitar en el arca, porque según ellos primero Dios estaba confinado en el monte Sinaí, en el Jabal Musa, o quizás el Jabal Musa que se encuentra hoy día en Arabia, disputados ambos arqueológicamente, pero con más tradición del cuarto siglo, el Jabal Musa, el monte de Moisés, que yo le he podido ascender 7 veces, 3,000 metros de altura. Rosa lo ascendió unas 2 veces o 3 veces. Sammy lo ascendiste, David acá ascendió también y otros pudieron ascenderlo conmigo, pero yo lo ascendí 7 veces, 4 veces totalmente a pie de abajo hasta arriba, descendiendo. Las últimas 3 veces hice la mitad en camello, luego llegué hasta la cima, luego descendí de la cima y voy ahora mismo al monte Sinaí y le digo cómo se puede ascender. Allí ellos confinaban la presencia de Dios. Y para Moisés, Dios estaba allá arriba, por eso él iba a estar 40 días 2 veces con sus noches metido con Dios, porque Dios no estaba cerca de ellos, Dios estaba allá escondido en el monte Sinaí. Pero luego cuando se hace el tabernáculo, Dios viene y desciende según la tradición judía y según su teología, desciende sobre el tabernáculo y Dios viene y se ubica, el Dios grande que no contiene, no pueden contener los cielos, se manifiesta en esa arca, y ese Dios grande que el universo completo con todas sus galaxias no lo puede contener, es el Dios que se ha metido en tu corazón y está en mi vida, y es el más grande privilegio que podemos tener. Pero la iglesia también es el cuerpo de Cristo. La iglesia está sustentada, la iglesia está cohesionada, la iglesia está sujetada, la iglesia está mantenida
por la misma presencia de Cristo y la misma presencia del Espíritu Santo. Es decir, que no solo aquí está Cristo y en ti está Cristo, está también el Espíritu Santo. Porque dice el texto que, y deja ver aplicando, que el pleroma de Dios, el pleroma exteo, el pleroma de Dios está en cada uno de nosotros con la presencia del Espíritu Santo. Iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es grande. No hay cuerpo más grande en todo el planeta Tierra que el de Cristo, porque este es el cuerpo de Cristo aquí, pero este cuerpo de Cristo se une con los discípulos, que es cuerpo de Cristo. Se une con nuestros hermanos católicos que aman a Dios, que es cuerpo de Cristo. Se une con los reformados que aman a Dios, cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es lo más inmenso que... No hay estatua, la de Brasil, la que tienen en República Dominicana. Visto todas esas gigantescas, mega esculturas que han hecho de Cristo con los brazos extendidos. No hay nada que pueda superar el tamaño que tiene el cuerpo de Cristo sobre el planeta Tierra. Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, tenemos la falange, ¿no? Tenemos los brazos, tenemos los hombros, tenemos el tórax, tenemos las piernas, tenemos la falange de los pies. O sea, estos son los miembros externos, sin hablar de los muchos miembros internos que quizá el doctor Felipe, como médico doctor, pudiera describir. Es decir, que somos un complejo de miembros que nos constituye, pero cada cuerpo local es representativo del cuerpo de Cristo, donde tiene muchos miembros. Y los miembros tienen la misma función, trabajar en coordinación con la cabeza. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos los miembros los unos a los otros. Usted se siente miembro de esta iglesia porque usted es miembro de esta iglesia, pero yo soy miembro de esta iglesia, pero dice la Escritura que yo tengo que ser miembro de usted, usted tiene que ser miembro de mí, y todos tenemos que trabajar coordinados para que el cuerpo de Cristo se levante, el cuerpo de Cristo se siente, el cuerpo de Cristo camine, el cuerpo de Cristo accione, el cuerpo de Cristo hable, el cuerpo de Cristo escuche, y esa es la función que tenemos como iglesia. 1 Corintios 12, 27 declara, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. En el cuerpo de Cristo perdemos la individualidad en la mística para formar ese soma de Cristo. Nos hacemos cuerpo de Cristo y tú y yo somos parte de ese cuerpo. Y si el cuerpo es herido en una parte, el resto lo siente. Algo le pasa a un miembro de la iglesia local, los demás lo están sintiendo. Hay un logro en medio de una iglesia local, todos tenemos el mismo logro. Es la manera que tenemos que trabajar como el cuerpo de Cristo. Y en Efesios 4, 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el griego usa el término poimen ex dikalos. Es decir, que está junto. Es decir, que el pastor tiene que ser maestro, el maestro tiene que ser pastor, pero al separarlo entendemos que ese pequeñito conocido como didáscalos. Jesús dijo, vosotros me llamáis maestro y señor y bien decís porque lo soy. Y luego dice, si me llamáis señor y maestro, vuelve y recalca al revés, dejando ver que yo soy maestro y yo soy señor, pero también yo soy señor y soy maestro. Y si vosotros me llamáis maestro y señor, bien decís porque lo soy. Y es cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, cuando tú te puedes reconocer con esa identidad en la asignación que Cristo te ha dado. Pero esos 5 dones que hoy apóstoles pues se lo han llevado algunos para hacerlos como apóstoles más bien titulares que funcionales. Pero hablando del término apóstol, de la dódeca, de los 12, de los 70 apóstoles y quizá de otros que se le dio el título por ser mensajeros. Mientras doy la clase de los dones, le enseño a los alumnos que los traductores muchas veces el término apostolón lo traducen como mensajero de acuerdo al pasaje bíblico. Entonces a veces cuando tú te acercas al griego vas a darte cuenta que en muchos lugares que dice Epafrodito, mensajero, dice apóstol. Y acá el otro apóstol. Entonces el término apóstol se diluye en cuanto a misiones y a funciones. Y los verdaderos apóstoles son aquellos que cumplen plantando iglesia, aquellos que cumplen cuidando la doctrina, aquellos que cumplen con la misión de salvaguardar los dogmas de la iglesia,
aquellos que creen en hacer misiones, que creen en hacer evangelismo, que creen en que la iglesia de Cristo debe tomar su rol activo en el planeta Tierra. Pero aquí se nos dice que fueron dados para perfeccionar a los santos. Y la palabra, no lo quiero por la palabra perfeccionar en griego, la palabra teleios. Y teleios es llevar algo a una perfección, un acabado completo, a un final. Cuando un libro terminaba en griego, ponían teleios. Cuando una película termina, se pone end o fin. Y de igual manera, ese teleios es para la edificación del cuerpo de Cristo. A través de estos dones que son la mano de Cristo actuando en la iglesia por medio de personas, el cuerpo de Cristo se va edificando, se va haciendo fuerte. Y si Dios te ha dado un don, te ha dado una tarea, te ha dado algo que hacer, tú tienes que tener una buena mayordomía de lo que Dios ha dado en tu vida, no para beneficio propio, sino para beneficio de todo el cuerpo, porque el hecho y la meta es que todos lleguemos a una misma unidad de fe, es decir, a una unidad, el griego dice de pistis, y que conozcamos al Hijo de Dios hasta que el varón perfecto, el Andrés Teleios, se vaya formando en nuestra vida y que vayamos creciendo como iglesia al pleroma de Cristo, a la plenitud de Cristo. Y Cristo lo que quiere, la cabeza ahí está, pero quiere que como cuerpo sigamos creciendo. Y crecemos cuando nos congregamos, crecemos cuando alabamos a Dios, crecemos cuando estamos juntos, crecemos cuando las cosas de Dios se convierten en la prioridad y el interés personal de nuestra vida. Lo segundo que les invito a observar, y aquí es donde más adelante comenzaré a hacer ciertas alusiones, es que observemos los responsables de la viña. Dice, la cual entregó a guardas. Podemos notar que no se dice dio, que no se dice le sometió, que no se dice le regaló, la cual entregó a guardas. Es una connotación de responsabilidad. Y antiguamente los propietarios, los que eran terratenientes, ponían sus viñas, y en nuestros días también, los que tienen muchas tierras, ponían ciertas personas que estaban en necesidad, familia, le construían una casita o algo, le decían, esta tierra te la doy para que la trabaje, pero tú me dejas este trabajo a mí, y la gente le iban cuidando su finca, y además le iban cuidando sus puntos de invasión de cualquiera. Y antiguamente se ponían para que no solamente estuvieran cuidando o estuvieran en trabajo de agricultura, sino que también fueran guardas de ese lugar. Y el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros como guardas de su templo, como guardas de su iglesia, a cuidar a su iglesia. Primero Pedro, y ahora aplico a la pastoral, Primero Pedro declara 5:2, apacentad la grey de Dios que está en vosotros, no como por fuerza, sino de manera voluntaria. No porque te den una ganancia que sea deshonesta, sino con ánimo pronto. Y las dos cosas que sobresalen ahí, que los pastores tenemos que pastorear voluntariamente, los pastores tenemos que pastorear con ánimo. No hay peor cosa que predicar sin ánimo, que enseñar sin ánimo, que cantar sin ánimo, que hacer una tarea sin ánimo. El ánimo es lo más clave que tiene que estar en cada una de nuestras vidas. Yo cuando estos libros que usted ve, que ahora vienen un montón de libros, Jane, los que están cerca de mí, sabe, Rosa, sabía, que yo dedico horas, yo les puedo leer un libro que se va a publicar, lo tengo que leer por lo menos después de haberlo escrito por lo menos 5, 6, 7 veces, tengo que volverlo a leer, David lo sabe, David que ha escrito, me ha visto, porque tengo la pasión. O sea, yo esta tarde me puede llegar un libro que tengo que editar, o sea, el segundo tomo de Los Valientes de David, para que venga con los libros que me envían desde República, y si me llega voy a tener que leerlo hoy 3 veces. Y tengo que hacer muchas cosas en agenda, tengo que ir al funeral, tenemos que ir al cementerio para el primer cumpleaños de Rosa en el cielo, que no cumple en la tierra, pero es su primer año en el cielo. Entonces la familia tiene que ir, pero en medio de todo tenemos todo agendado. O sea, pero yo no me quita eso, que como tengo la pasión, cuando termine esas cosas, con la pasión voy a hacer lo que tengo que hacer, y le estoy predicando con pasión, porque me gusta predicar con pasión. O sea, lo que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer con pasión. Si tú no tienes pasión, Dios no te llamó a hacer eso. Ya, si hace una buena venita, hermana Nelcy hace una venita ahí, me dice, ¿le gustó, pastor? Claro que sí. Y Héctor me trae esos sancochos de Grismilda, pastor, ¿cómo estuvo? Fenomenal. O sea, que si iba para el chino voy a comerlo y no voy para el chino, voy después para el chino. Pero aún yendo, lo hago con pasión. En tu matrimonio, pasión. En tu casa, pasión. En la escuela, pasión. En tu trabajo, pasión.
no tienes pasión, no llegas a ningún lugar. Oneida ha viajado mucho con nosotros a las tierras bíblicas y otros aquí. Me toca dar una clase a Oneida de arqueología. Y contradigo muchos de los sitios que vamos en la clase. Pero es la clase que me toca dar. O sea, le voy a hablar de 4 aposentos altos. Le voy a hablar de 3 tumbas de Jesús. Le voy a decir que esa tumba de David no es la tumba de David. O sea, pero que es una clase de arqueología. Es diferente, porque cuando voy con ustedes me ven con el entusiasmo. Vamos a ver la tumba de David. Ay, la gente empiezan a tocar la tumba de David. Y vamos a tocar el muro del lamento. Ay, pastor, esto era parte del templo. Tóquelo, ponga su papel. Cuando yo sé que eso no era parte del templo, era un muro de contención hecho por los romanos. Ah. Pero tengo que dejarle que vivan la experiencia. Que lleguen a la tierra. Oh, pastor, aquí fue donde, aquí mismo. La tradición dice aquí. Pero, ¿quién pudo decir que fue allí en el Mufragá? ¿Quién pudo decir que allí fue que Cristo ascendió a los cielos? ¿Quién puede decir que era allí exactamente donde nació Jesús? Pero alguien lo marcó en el siglo IV, Santa Elena, siguió las tradiciones. Alguien llegó al Jabal Musa y dijo, oh, ese es el monte de Moisés, porque ahí le puso el monte de Moisés, quizá los beduinos, y ahí la gente dijeron, es aquí, y desde ahí se marcó que ese es el monte de Moisés, y que allí la zarza ardió, y la gente buscando la salsa que está ardiendo. Pastor, ¿dónde está la salsa? Entramos a un monasterio, allí nos enseñan que tienen la zarza, y ellos dicen, no le arranque hoja. Y yo los veo, no, tú no fuiste ahí, yo los veo, Felipe, y yo me hago el bobo. Y yo lo estoy viendo, hermanos, por favor, no le arranquen hoja a la zarza de Moisés. Oh, pastor, esa es la misma. Y yo lo veo que se me esconden, se van de espalda y le arrancan unas cuantas hojas y se las llevan. No tomen agua del Jordán, cómprenla allá. El agua ya preparada, filtrada, y cogen esa agua del Jordán, con ese barro del Jordán, lo meten en botellas plásticas, cierran la botella, lo meten en la maleta, de momento alguien la abre o explota la botella y llegan con toda la ropa sucia y dicen, no, pastor, la ropa se me dañó. Bueno, por lo menos tuviste la experiencia de traer el agua de ahí. Los pastores tienen que cuidar del rebaño. Pero Ismael Claudio usa un término en inglés que es gatekeepers. Y por año Ismael en la emisora y en el concilio me dice, Bishop, you are the gatekeeper of the council, you are the gatekeeper of Radio Vision Cristiana. Y siempre usa el término. Y mientras estaba pensando en este gatekeeper, ¿verdad? Pues me vino a la mente el que use esa expresión. Y la iglesia, son sus pastores, tienen que ser los que cuidan las puertas de la ciudad. En cada templo hay que cuidar las puertas de la ciudad. Hay que cuidar las puertas de la doctrina, hay que cuidar las puertas de la dogmática, hay que cuidar las puertas de que cosas raras no vengan a entrar dentro de la iglesia. Porque hoy día tenemos un pentecostalismo muy débil. Y recuerde que nosotros los pentecostales, diferente a las iglesias más institucionales, más tradicionales, nosotros nos movemos en 2 vertientes, que es la emoción y la unción. Y muchas veces más emoción significa más unción. Bueno, el domingo que viene traigo un predicador que se mueve en la vertiente más fuerte de la emoción como evangelista. Eso es parte de lo que necesitamos. Y llega el predicador el próximo domingo, invite a alguien, traiga a alguien, va a orar por los enfermos, te va a profetizar, Dios lo va a usar de manera especial. Pero venga, traiga a alguien. Y cuando le llama al altar, vaya corriendo y espere un milagro de Dios, porque somos pentecostales, creemos en milagros, creemos que Dios hace cosas extraordinarias, que Jesucristo sigue vivo y activo, que en la iglesia de Jesucristo se manifiestan los dones. Somos una iglesia pentecostal. Pero en medio de eso necesitamos gatekeepers. Líderes que puedan juzgar lo que entra, puedan juzgar lo que sale. Líderes que sepan cuándo cerrar la puerta y cuándo abrir la puerta. Las ciudades antiguas llegaba una hora, se cerraba la puerta. Y si tú no entrabas a tiempo, te quedabas durmiendo fuera de la ciudad. Te exponía a los maleantes, a los ladrones. Te exponía que alguien viniera y te llevara lo que tú tenías. Y la gente sabía que había que llegar temprano para meterse dentro de la ciudad. Necesitamos gente que sea
custodios de la iglesia. Los pentecostales somos muchos grupos, somos como los apaches, somos muchos grupos, como los sioux, somos 20,000 grupos, en cada uno hay un jefe apache. Yo estoy acá con mi tribu, el otro está acá, el otro está por allá, todos tenemos nuestra tribu. Pero en doctrina y dogmática tenemos 16 verdades fundamentales que fueron definidas desde el año 1914. Y esas 16 verdades fundamentales, los pentecostales, nos adherimos a las mismas. Dejamos que el Señor se mueva, pero no se cambia. Nuestro concilio las tiene. Toda organización las tiene. Si eres católico, te enseñan el catecismo para que conozcas las verdades fundamentales y dogmáticas que tiene la institución. Pero aquellos que tienen esa mente de gatekeepers se actúan como filtros espirituales, no como sensores. Y la diferencia entre un filtro y un sensor es que el sensor se activa. O sea, que pase, se enciende la luz. O sea, que pase, se enciende este instrumento. Pero nosotros tenemos que ser filtros para saber lo que debe circular y lo que no debe circular. Es proteger que no nos vayamos en extremos, que no caigamos en desviaciones espirituales. Rosa en eso era fuerte. Cuando venía una hermanita emocional y con profecía y cosas, ven a la oficina. Ok, dime, antes de decir en el altar, ¿cuál es tu profecía? Que si esto, que si aquello, que si pan con mantequilla. Ok, pues esa profecía es para ti. Vamos a orar por eso, hermana. No le da parte. Entonces era estricta. Y en eso era más estricta que yo. Y se lo decía. Venía alguien dándole una profecía equivocada a alguien. Ustedes saben que Rosa se bajaba y le hablaba en el oído. Y yo sé lo que siempre le decía. Por favor, no siga hablando de eso. Mi esposa tenía autoridad. ¿Sí o no? Rosa tenía autoridad. Bueno, tenía autoridad para corregirme a mí. Yo tenía autoridad. Eso no lo tienes tú. Sí, para corregirme a mí se necesita. Hasta yo mismo ni me atrevo a corregirme yo mismo. Decía, hablamos ahorita. Pero dímelo ahora, ¿no? Se necesita autoridad, se necesita discernimiento, que se muevan los dones del Espíritu Santo, pero que ese don de discernimiento esté activo, que tú sepas evaluar entre una cosa y la otra, que todo lo que suceda se alinee con las Sagradas Escrituras, que lo que se sale fuera del carril de la Sagrada Escritura estemos parando en el stop rápidamente y que no nos tiren la fotografía con una multa que nos llegue espiritualmente a nuestra vida. Lo tercero, y aquí vamos a ir preparando para algo que puede ser más extenso. La responsabilidad por la viña. Cada uno de los cuales debe traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Él entregó esas viñas a ellos, trabajen esas viñas, se las dio. El gobierno dando parcela, el gobierno dando propiedades. Muchos que son viejos aquí, de 50 años en esta ciudad, por lo menos hasta los 80, pero especialmente los 70 y 80, los que son más viejos acá, saben cuando las propiedades se estaban dando por $1. Allá el templo donde estaba Guillermo, se lo ofrecieron a Carlos Colón, que después los vecinos invadieron y se hicieron una unión ahí, una asociación, usted conoce la historia, pero se lo daban a Carlos Colón. Y Carlitos Colón dijo, no, que eso hay que pagar impuestos, que hay que hacer esto, como era antes la mentalidad. La casa que mi pastor tenía aquí cerca, se la dieron por $1. Muchos de puertorriqueños controlaban mucho de estas bodeguitas, eran controladas por puertorriqueños. Por eso la iglesia empezó a prosperar y había muchos puertorriqueños, porque en ese momento había muchos puertorriqueños aquí. Y dominicanos. Éramos los dos grupos que estábamos, los italianos ya se iban moviendo, estaban en Ozone Park, de South Ozone Park siguieron moviéndose, y de ahí eran los movimientos que iban transicionando. Entonces los centroamericanos venían, estaban un ratito aquí y se iban para Long Island. Centroamericanos, Long Island les gustaba. Y aquí un poquito, ambiente, no me gusta aquí el ambiente, y me voy para Long Island. Entonces allá tienen una mayor concentración. Y una de las cosas que a la gente se le daba, pero tenían que tener responsabilidades. Tú le puedes dar a un pobre, le entregas un apartamento en un proyecto, y si no tienes responsabilidad, solamente le importa lo que está dentro del apartamento. Yo tenía que entrar a apartamentos y salir durante 21 años, 5 años como agente seguro, 26 años subiendo ascensores,
bajando escaleras o subiendo escaleras cuando se dan los ascensores, a veces 10, 15 pisos. Metiéndome en esos inviernos crudos, tener que trabajar en las mañanas. Y recuerdo que a veces yo llegaba a ciertos, le llamamos proyectos, que hay gente muy seria, gente que aman a Dios, lugares que, pero llegaba a otro que está el piso totalmente limpio, pues llegaba al otro frente acá, que él sacaba la basura y tiraba en el pasillo. Y acá entraba a apartamento súper limpio. Pero ¿por qué no se unían y limpiaban ese pasillo que estuviera limpio? Pero habían otros que no, que los inquilinos se unían, hacían una asociación, aquí no se van a vender droga, aquí no van a estar usando la escalera para esto, aquí no se paran. Y habían otros, especialmente los de Brooklyn, eran unos proyectos bien limpios. Pero te iba a otras áreas y no era lo mismo. ¿Por qué? Porque la mente no cambiaba. Te pueden poner en el lugar más limpio del mundo, pero si tu mente lo metes en un hotel y tienes ya la costumbre de tirar todo, te aseguro que en el hotel va a tirar todo. La mente es lo que cambia y Cristo vino a cambiar nuestra mente. Los que guardaban y cuidaban la viña tenían que dar cuenta por las 1000 monedas de plata. Y cada creyente tiene que dar cuenta por los frutos que el Señor le da. Él te aumenta finanzas. Si eres de la iglesia y amas la iglesia, tú das tus diezmos a la iglesia. Y por cierto, felicito a todos aquellos diezmadores que vi en la lista. Que los que son fuertes se mantuvieron fuertes. Y los que son poco medios se mantuvieron medios. Pero por lo menos vimos que la iglesia se sigue sosteniendo. Porque esta es una iglesia que son dadivosos, que saben dar para Dios. No están dando para el pastor, están dando para la obra del Señor. Y cuando tú eres una persona que amas a Dios, tú vas a dar para la obra del Señor y lo vas a hacer con la mejor disposición de corazón. El problema no era que Caín no dio de lo que Dios no quería, no. Dios recibía también fruto así, pero el corazón de Caín no era el corazón que se alineó con el acto de ofrendar a Dios. Y el de Abel se alineó con el acto de ofrendar a Dios. Sea que traiga el cordero y traiga de la cosecha, Dios iba a recibir igual. Mira, intercambio. Yo te doy esto, tú me das un cordero, lo hacemos y vamos a darle lo que Dios quiere. Pero Caín no sabía negociar. Cuando tú pones a Dios en tu vida primero, tú das con amor para la obra del Señor y lo haces desprendidamente. Y te lo está hablando un pastor que es diezmador en esta iglesia. Soy como el número 3 diezmando en esta iglesia. No te estoy hablando de un pastor que no diezma. Te está hablando un pastor que diezma, que tú buscas ahí, y una esposa que diezmaba. O sea anciano de esta iglesia que todos diezman. O sea, no es que den diezmos ustedes y nosotros no. Por eso vemos la bendición de Dios en esta casa. Traed todos vuestros diezmos al alfolí y habrá bendición en mi casa. Hay que pastorear bien las iglesias. Pero dice que cada uno de los cuales debería traer 1000 monedas de plata por su fruto. Todos nosotros somos responsables de traerle, de entregarle, de darle al Señor. Pensé que las primicias podían ser más altas, pero pensé que iban a bajar demasiado por los cambios que han habido. La gente se ven obligados. Bueno, yo fui en el vehículo, iba a Radiovisión, Alex, me faltaba aire. Tú me dijiste que le pusiera aire, no le puse ninguno. Y como estaba la nevada, empecé a sentir que estaba el carro y empezó a bajar. Yo hablé contigo. No, me voy allí y le dije, mira, para que me le eche un aire ahí, porque si no, el carro estaba. Y me dijo, sí, pero usted sabe que esto aumentó. Y le dije, ¿cómo que aumentó echarle aire? Y me dijo, esto aumentó, ahora son $10. Me dijo, $2.50 por cada uno. $2.50. $2.50 por echarle un poco de aire. Sí, señor. Y si no quiere, pues se puede ir, que hay otros carros que están esperando. Todo aumentado. Yo me propuse desde que pasó la pandemia que mi ofrenda iba a ser $5. Yo me lo propuse. Mi ofrenda iba a ser, ya no voy a sacar el dólar. Yo. Iba a ser $5. Ya yo no estoy buscando la peseta. Echa al Señor eso. Todo ha aumentado. Por favor, hay aumento para el Señor también. Hay aumento. Auméntalo un poquito más. Y Dios te va a bendecir. Pero está jugando con el más pentecostal para dar.
buscando a Washington, a Lincoln. ¿Dónde está Ulysses Grant? ¿Dónde está Andrew Jackson? No quiere venir a nuestras iglesias pentecostales. ¿Dónde está Benjamin Franklin, que nunca se ve? Washington y Lincoln peleando los dos todo el tiempo. Son los más pentecostales. Todo lo que había que dar era, Michael es contable, trae la accountability, dar cuentas, la responsabilidad. Todos los martes en Radiovisión tenemos que recibir el informe de finanzas de República Dominicana y de aquí todos los martes. Es un rosario que no falla. Discutir el informe todos los martes. Una vez al mes llega a toda la junta y escucha el informe. Nosotros tenemos que escuchar ese informe 4 veces, 5 veces, 6 veces, porque eso significa dar cuentas. El Señor envió a los 70 y ellos regresaron para atrás dándole cuentas. Enviaba a los discípulos, venían dándole cuentas. Hay que ser responsable de lo que Dios pone a uno y dar cuentas por las cosas que Dios pone en nuestras manos. Y aquí, Ángelo, es que paso a la parte que puede ser un poquito complicada, pero trataré de que no lo sea así. Jesús siempre ministró en un contexto de mayordomía, mayormente sus parábolas. Las parábolas son dichos, reales o no reales, no importa, es la aplicación. Las parábolas son las formas pedagógicas que usaba nuestro Señor para enseñar a la gente que venían de un contexto más de pesca. Él no escogió a intelectuales, no escogió a rabinos de Jerusalén, él escogió a pescadores que eso ni les importaba ni estudiar Torah, ni estudiar nada. Siempre estaban ocupados, a veces ni aparecían en las sinagogas. Estaban trabajando el día de reposo, no trabajen, de seguro que se iban a vender clandestinamente alguna venta por algún lugar. Y Jesús lo llamó. Pero Jesús les hablaba a las multitudes por parábola, por eso las multitudes se acercaban, lo podían entender. Y todas esas parábolas están en un contexto de mayordomía, en un contexto que te doy algo, cuídese algo, multiplíquese algo, en un contexto que sé responsable por ese algo. La parábola de los talentos, se nos dice, se nos narra que el reino de Dios era como un hombre que se iba a ir lejos, tomó los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a uno le dio 1, y después de irse les dijo que lo invirtieran y uno se fue y tomó, los multiplicó, el de 5 trabajó y lo multiplicó, el que tenía un solo talento se fue y lo enterró. Y él regresó y vino a reclamar. Y aquel le dijo, me diste 2 de 5 talentos, aquí tienes 10, me diste 2, aquí tienes 4. Y el otro dice, no, yo lo enterré porque tú metes miedo. Y yo no quería perder ese talento, no se atrevió a arriesgarse, no se atrevió a hacer el trabajo. Y hay gente que tienen un solo talento y en ese solo talento son irresponsables. Y hay gente que tienen 2 oficios en la iglesia y son responsables. Y hay otros que tenemos 5 oficios en la iglesia y somos responsables y 5 nos multiplicamos en 10. Y cuando venimos con los 10 se nos da otro más que 11. Y luego el Señor dice, váyanse y multipliquen, la próxima quiero que hagan 22 cosas. Yo soy de los 5 talentos. Soy de los 5 talentos. Y si me da 5 más, los voy a multiplicar con la ayuda del Espíritu Santo. Haz lo que el Señor te dio. Si te dio un solo talento, por favor, trabájalo. Te dice simplemente, gánate un alma. No te estoy diciendo, ve a las naciones, gánate un alma, invita a alguien a la iglesia, a uno invítalo. Tú no quieres estar 17 horas en avión, como dijo esta mañana Jaime. Me estaba floreando un poco. Me metí un avión 17 horas, voy a predicarle ahí a 40, 50 personas ahí medio aburridos que están. Pero es el gozo del Señor, es el gozo de llegar, es el gozo de hacer su voluntad, es el gozo de tocar naciones, es el gozo. Ahora para África, tantas horas ir allí a África y ver los mismos allí en África. Pero ese gozo de llegar y saber que el Dios nuestro es el Dios de África. Está la parábola de las minas.
Una parábola que brega en el mismo concepto. En este caso, el Señor busca a 10 hombres y a cada uno de ellos le entrega 10 minas. A 10 le da 10 minas. Cuando regresara quería 100 minas. Y cuando regresa, el primero ganó 10 más y le presentó. Y él le dijo, yo te voy a dar 10 ciudades. Wow, sabía que lo puso a trabajar para que hiciera un ahorro. Y al otro, yo te voy a dar 5 ciudades. Y le siguió dando. Pero aquel que tenía una mina, ¿qué hizo? Hizo lo mismo, la guardó, la metió en un pañuelo y se puso luego a regañarlo a él. ¿Y qué pasó con los otros 7, con las 7 minas? Yo no sé. Eso habló de los 3 primeros. De seguro que los 7 o las multiplicaron o no hicieron nada. Todo lo que el Señor ponga en tus manos, trata de multiplicarlo. Aprende a ser una persona que ahorre para el momento difícil que llegue a tu vida. Aprende a hacer tus ahorros, aprende a esconder las cositas, Señor, escondan algo debajo del matre. Y si piensan que se le olvida, escondan debajo del cuadro. Si piensan que se le olvidan, pongan alguna señal. Escondan algo para el día difícil cuando venga. Está la parábola del maestro. Si van a aplaudir, por favor, pues aplaudan porque... Pues no haga guaje, lo veo haciendo guaje. Te va a aplaudir al Señor, suéltasela. Es que te voy a abrazar, pero pues ya dispara, ya tírate, abrázame. Lucas 16, 1 al 3. La parábola del mayordomo infiel. Un hombre rico tenía un mayordomo que es un mal administrador. Y tiene en mente cambiarlo. Sabe administrar. Pero el mayordomo empezó a prepararse para cuando lo votaran. Lo que dicen los puertorriqueños, cuando se van de un trabajo, decían, me voy a rajar del trabajo. Yo me rajo de este trabajo. Es el dicho puertorriqueño. ¿Qué te pasó? No, yo me rajé del trabajo. Significa me fui del trabajo, aquello. Como me van a votar, antes que me voten, yo fui a pedir el cheque mío. Yo lo llegué a hacer también cuando era joven. Llegué a hacer también. Me da un trabajo y... No, yo empecé trabajando en una factoría en Kent, en Brooklyn. Entonces, tú sabes que eran con pintura y con cosas, acuarela, qué sé yo, que esas porqueritas así. Entonces, pues, éramos... Entonces traen unas hermanas, no sé, no eran puertorriqueñas y dominicanas, porque eran más que estaban, las traen. Pero esas hermanas eran rápido trabajando, Dios mío. Como un tiro. Y eso, ¡fuan! Cuando yo empecé a ver que eso seguía corriendo y corriendo, yo me voy de aquí. Y me fui, porque empezaron a montarse las cosas. Y, jefe, ¿qué pasa? No estás trabajando. Porque antes yo no lucía que no estaba trabajando. Pero ahora me ponen gente que son con una super fuerza y me trajeron a la Mujer Maravilla, acá y la otra. Y pues, espera, ven acá. Y después los amigos míos me decían también, los boricuas, me decían, es que están trayendo gente de afuera. Pero esa gente tiene unas cosas de trabajo que están desesperados por trabajo. Y yo, no, pues esto no es para nosotros. Todavía me están... Paso por allí, me perdonan, hasta me persigno cuando paso. ¿Y sabe lo que le hacen? A uno que le debía 100 barriles de aceite le dijo, te voy a cobrar solamente por 50. A otros 100 medidas de trigo le dijo, solamente van a ser 80. Y él empezó a hacer contacto con ellos para cuando me voten, entonces yo le voy a cobrar lo que les dejé a ellos. Y Jesús lo elogió. Jesús dijo que fue un hombre sagaz, que pudo planificar antes de perderlo todo. Y Jesús admiró que aunque era sagaz, nosotros tenemos que aprender también a pensar en aquel momento cómo vamos a hacer las inversiones. En Lucas 12, 42 al 48 se habla de otro mayordomo. ¿Qué es el mayordomo del siervo fiel y el siervo infiel? A ambos se le está dando para hacer un trabajo, pero uno fue más fiel que el otro. Y al usar el término siervo, el griego usa el término doulos o doulos, significa esclavo.
Pero el traductor no va a poner esclavo porque en esta época suena muy mal. Este rico insensato también, de Lucas 12, 16 al 21. Este es que empieza a ganar y a ganar. Alma mía, muchos bienes tiene para muchos días, y almacenar y no invertía. No pensaba en los necesitados, no pensaba en la sinagoga, no pensaba en dar para el reino de Dios, no pensaba en ayudar a los pobres, no pensaba en tenderle la mano a aquel familiar que lo necesitaba y con posibilidades lo podía ayudar. Pero sucede lo que le sucede a todos los mortales, que cuando digo alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Repósate, come, bebe y regocíjate. Todos nosotros hacemos planes para muchos días. Rosy y yo hicimos planes para los 60, 70 años. Dice, papi, cuando lleguemos 60 años de casado, wow. Pero no llegamos. Yo no puedo hacer planes demasiado. No sé si llego. Pero creo que voy a llegar y no sé. No lo sabe. Lo importante es los planes que tú tengas con Dios. Lo importante es los planes que tú tengas con la eternidad. Lo importante es cómo tú puedas prepararte para cuando llegue ese día. Como llegaron. Se escucha la palabra. Necio, esta noche vienen a pedirte tu arma y lo que has provisto, ¿de quién será? No quieres gastar un chavo en ti, te muere, empiezan los hijos. Ellos van a pelear si no arreglan las cosas, van a pelear. Estoy seguro, va a ser una batalla. No en todos, ¿no? Pero siempre va a pelear el menos que ayudó, el menos que llamó, el menos que cuidó, el menos que llevó al hospital, el menos que buscó las medicinas, el menos que te cocinó. Ese que dice, no, aquí es para todo el mundo. Esto no es así. Aquí o comemos todo, no come nadie, o bailamos todo, rompemos la vitrola. Si tienes que comerte un buen plato de comida y tienes un ahorrito, vete a un restaurante si te lo tienes que gastar. Si te tienes que comprar una buena prenda y tienes tu ahorro, date el gusto de comprártela. Si tienes que tomar un avión y donde tú quieras, date el gustazo de tú hacerlo. Si tienes que invertir, invierte para tu vida. Hay gente que no quiere, no gastan. Hasta están así con un pañuelito contando. Ellos mismos se miran en el espejo. Marisol, así en el espejo. Te muere y los demás entonces disfrutan todo. No, yo no voy a comprar ese mueble, eso es carísimo. Pues bote esos muebles y cómprate los nuevos. Tú tienes, te lo puedes comprar. Hoy ustedes me votan a mí de pastor. Antes que me voten, yo les doy la carta de renuncia y uso a Isabel y Antonia, que me haga una carta buena de renuncia. Isabel y Antonia ayudan a hacer una carta. Y después digo, por favor, tengan compasión, tengan clemencia de este pastor. Santiago, dame música, por favor, para aterrizar. Ángelo, fíjate, tu oración funcionó bien. Dame la mano, tú eres un hombre de Dios. Tú me tienes que ayudar en todas estas prédicas. Oye, hice una oración. Lo encontraron simple, ¿verdad? ¿Lo encontraste simple? Lo encontraron simple. Hizo la oración, porque era yo en la cabeza, cómo tomar algo que va a ser complicado, especialmente las parábolas, meter tantas parábolas. Si leo el texto completo y la tentación me da por empezar a explicar la parábola en su contexto completo, tú ibas a decir, shh. Pero entonces dije, no, dale más que una sinopsis de la parábola. Ellos saben lo que es y ahí lo reciben. Eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Porque para hablar mucho, los que hablamos mucho, nos falta más tiempo. Por eso que a veces me crea problemas el mensaje en texto. Estaba hablando con un pastor, a él le gusta testear. Yo tengo que estar, yo soy rápido, pero que yo hablo tanto que aún testeando me crea problemas porque tiro algo para. Ya yo sé de los profetas mayores. Y le dije, por favor, ¿por qué no cambiamos a hablar por teléfono? Es que a mí me gusta testear, Kitty, me gusta testear, Dios mío. Dios mío. Y no tengo la habilidad que tienen los jóvenes que ponen más que Q por X, Q, P. Y yo no sé cómo diantre se entienden. Yo no sé. Esos son puros jeroglíficos.
Mejor escríbalo en hebreo y en griego, a ver si entendemos mejor. Y voy a terminar cerrando con una citación que no es mía, aunque puede que yo haga una interpolación dentro. Y le escribió mi buen amigo, el pastor Marco Reyes, que es el presbítero general de las Asambleas de Dios, del SEDAC, el Spanish Eastern District of the Assembly of God, o Distrito Hispano de las Asambleas de Dios. Gracias al papá de su esposa, yo estoy aquí. Primero, Carlos Osorio, que Dios lo usó como instrumento, y Papole, que Dios lo usó para que yo me quedara en el Señor. Porque usted puede ver el final, pero nunca ha visto el principio de la película. Y siendo jovencito, 19 años, pues yo me aficié en Tinchalen. Era como estar preso, yo estoy un chamaquito en la calle, empecé bien, me hablaron de Cristo, sí, esto está bueno, pero me tienen preso. No me dejan salir. No puedo hacer llamada telefónica. Me están imponiendo reglas que no me gustan. No hacerlo bien la cama, me la tiran al piso. Tengo que hacer fila para entrar al servicio sanitario, tengo que hacer fila para bañarme. Tengo que ir a lavar mi ropa. Me mandan a deshiervar, que no me gusta deshiervar. Yo me quito de la calle, no me gusta hacer eso. Y veo todas mis poquitas cosas. Muchachos, no te vayas, me dan el apodo que me decían antes, no te vayas, yo me largo de aquí, yo no voy a estar, con 19 años yo no voy a estar aquí, no, nadie me va a estar controlando a mí, yo me voy. Y yo siempre he sabido hacer decisiones, y cuando desde jovencito las hago aunque pierda. Cosa decía Quitín, si tú no ganas empata, pero está bien, Rosario. Eso tú te lo inventaste. Pero y de momento llega Papole, que es el papá de Ana, y que fue el suegro de Marcos, que voy a citar. Yo, Papole, me dijo, ¿qué pasa? No, me voy, pero ¿por qué te vas? Yo no puedo estar aquí metido, ya me cansé. Me dijo, ¿por qué tú no te pones en la mente que estás preso? Así que me retuvo el Señor. Ponte en la mente, tú estás preso y que vas a ser 1 año preso. No, me voy. Empezó a desempacar las cosas que yo empaqueté. Con los calzoncillitos allí, panga, las camisetas, las tiro allí, las medias las tiro allí. Vacío la bolsita. Digo, tú no vas para ningún lugar. Y oró por mí. Oró por mí. Hizo una oración por mí. Y me dijo, cuando regrese te quiero ver. Y desde esa oración sucedió algo extraordinario. Que Dios borró el deseo de que yo me quería ir. Ismael Claudio, tú no escuchaste este testimonio de Ismael. Ismael salió de la calle, un chamaquito de la calle también, y Adán era el chamaquito, toda la familia. Él mismo tenía una familia, pero Dios lo cuidó a él, que no eran fáciles en la familia de Ángelo, pero Dios cuidó siempre a Ángelo. Dios lo cuidó por su gracia, ¿verdad? Siempre te cuidó. Ismael está que se convirtió y se quería ir. Y viene un pastor que ya empezó a ir a la iglesia, y él lo vio. Yo me voy para la pandilla, yo voy para el mundo. Tú sabes que Ismael es tan ligero, imagínense ahora cómo predica, cómo sería antes. Yo voy para el mundo. Oró por él. Se tranquilizó. Empezó a venir más a la iglesia. Se empezó a entusiasmar. Se mete al instituto. ¿Quién me conoció en el instituto? Conoció a Rosa. Rosa con las energías que tenía aquellos años. Que conoció a Rosa en tu época. Rosa era súper enérgica cuando estaba en el espíritu. Era bien enérgica y danzaba en el espíritu. ¿Cuántos recuerdan a Rosa danzando en el espíritu aquí? ¿Verdad? Rosa danzaba en el espíritu y yo decía, sigue ahí porque era tanta la unción que tenía y no me podía meter ahí porque esta unción me iba a noquear a mí, qué sé yo qué. Entonces pues, siguió. Empezó a admirarme como predicador a mí porque era un chamaquito. Llega un culto, se enamora de Elizabeth, de nuestro concilio. Que esa venía del concilio. Llega la oportunidad y se casan. Rosy y yo le damos consejería a los dos chamaquitos jóvenes. Lo ponemos con los jóvenes, ¿tú te acuerdas? Le doy el programa de radio. Porque él estaba trabajando con los jóvenes. Vengo y le digo, yo quiero que pastoree la iglesia de Sonder. Me quedo sin pastor ahí como obispo, necesitaba a alguien. Y era, ¿a quién ponemos? Y dije, vamos a ponerlo a él. Porque anyway, era el yerno de
del pastor que estaba y quizás la gente lo conoce un poco más. No, que tengo que hablar con Elizabeth. Nosotros hablamos primero con Dios y después con las esposas. Y si la esposa decía que no, olvídate de lo que dijo Dios, después paga consecuencias. La historia corta, dijo que sí. Se metió a pastorear. Le digo, ¿quieres ser miembro de la Junta de Radiovisión? No, Bishop, are you sure that you want me to be on that board? Yes. Tuve que estar 3 años peleando con la Junta para que él entrara. 3 años. Por Andy peleé 10 años para entrar a la Junta, porque allí no es que entran así. Es una batalla campal que tú tienes que hacer, porque somos una organización con líderes fuertes. Entró. Y de esos milagros de Dios, hoy es mi jefe. Hoy es el presidente de Radiovisión Cristiana. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo cuando quieres hacer una mala decisión. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo cuando te encuentras desanimado. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo cuando dices, ya no voy más. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo cuando te estás rindiendo y cuando crees que no vas a llegar a ningún lugar. Dios lo que te está pasando es por un proceso. Te está metiendo fuego, estás recibiendo fuego, porque Dios quiere sacar de ti una hermosa espada en el yunque del sufrimiento y de la prueba. Pero vayamos a Marcos. Es sumamente triste pensar en la lamentable realidad de la pérdida de respeto y la dignidad de una gracia tan maravillosa como lo que es la membresía en una congregación. Hubo una época en que ser miembro de una iglesia se consideraba como un compromiso que era sagrado. No era una asociación casual ser parte de la iglesia. Pertenecer a una iglesia implicaba responsabilidad, fidelidad, humildad, ser dispuesto a tomar un liderazgo si Dios daba la oportunidad. Hoy, en muchas congregaciones se ha perdido la reverencia a Dios. Muchos consideran a menudo que ser miembro de una iglesia es hacer una suscripción en lugar de un pacto. Cuando se desafían las expectativas, empezamos a caer en las preferencias personales. Nos vamos a un estado defensivo. Ya no tenemos respeto porque nos dejamos llevar por las sensaciones momentáneas. Y el cuerpo de Cristo comienza a fracturarse poco a poco. El honor que tenemos que tener como miembros de la iglesia comienza a desaparecer. La iglesia comienza a perder esa unidad. La iglesia comienza a sufrir por la falta de dignidad que algunos tienen. Ya la iglesia no es mi familia espiritual. O sea, la iglesia tiene que ser tu familia espiritual. Tú tienes tu familia y a veces tú estás más tiempo con la iglesia como familia espiritual. Digo, los que nos congregamos a menudo, ¿no? O que estamos conectados a menudo. O que en el trabajo estamos conectados, aunque sea en la mente con la iglesia. Pues tú puedes estar trabajando y quizás un trabajo, pero voy a escuchar a mi pastor que está en retorno ahí lunes, miércoles y viernes. Y ahí lo escuchaste en tu oficina y dices, ya me conecté con el pastor. Ya no está aquí, pero está escuchando a tu pastor allá desde el trabajo que tú estás. Y ahora en abril cumplo 41 años de hacer un programa ininterrumpidamente en Radiovisión Cristiana. Son 41 años. Muchos de ustedes tenían 9 años, a veces cuando voy a República Dominicana. Y ahora que estaba allá, andaba allá por Bethlehem y esos lugares, me encontraba jóvenes predicadores fuertes. Y me decía, pastor, yo la escuchaba a los 10 años. Digo, pero si ya está al nivel mío predicando en el mismo altar. Pero en aquello entonces, tú te le vas 41 años atrás, tienen 51 años, pues exactamente, ahora tienen 51, pero era 10 años. Nosotros somos miembros de un cuerpo. Y en ese cuerpo debemos buscar que el cuerpo esté sano. Debemos buscar la restauración para que ese cuerpo funcione como debe funcionar. Saber que Cristo nos quiere siendo parte del cuerpo. La mano me dice, oye, Quitín, estoy cansado de ti por los últimos 75 años que me tienes escribiendo, me tienes aquí, estoy cansado. Ampútame. Ah, ¿tú quieres que te amputo? Ok, ya. ¿Quién sufre? El cuerpo. No te amputes. No te aísles. Si la gente no te busca, búscalo.
Ya te ponemos, no, es que no me saludan. Y, yo me formé a otro nivel. De chamaquito me formé en la calle, que aunque aquel peleó conmigo y tengo que volver al punto, vuelvo al punto. Punto, tú no tienes enemigo, porque tienes necesidad. Que si el jefe no se lleva conmigo, yo necesito el trabajo, lo voy a saludar. Tú no te vas al trabajo porque el jefe ni te saluda, ¿no? Siempre repito lo mismo cuando trabajé en el Estado. Doctor Moore, ya no se acuerda, era pequeño, iba allá cuando Doctor Moore era Doctor Moore. Pero era una autoridad, Doctor Moore. Pero los morenos tienen estilos diferentes a nosotros, una cultura diferente. Los morenos es que cuando los que están en posiciones entran, entonces ellos se alinean. Y todos nosotros tenemos que alinearnos para Doctor Moore. Todos nosotros. A mí siempre me dio mucho respeto y a Rosa. Porque con el programa que se trabajó ya para estar poniendo los Family Reunion Program online, Rosa formó parte de la reunión que teníamos con Dr. Moore y el concilio lo apoyaba. Y había morenos que me decían a mí y otros, especialmente los hispanos, que son más diferentes de cultura, ¿por qué tenemos que estarlo saludando si no saluda a nadie? Igual, dime, ¿para qué hay que saludarlo? Y así decía, si ese moreno entra y no saluda a nadie, pues tiene que saludarlo, es el jefe, no importa. No te tiene que saludar, es el jefe, tú no tienes que saludar. Yo mismo me alineaba. Dr. Moore, good morning, Dr. Moore. Good morning, Bishop. Y seguía caminando. En el Señor, tú tienes que aprender que aquel no te saludó, pues mira, de presentado, caerle encima. Ese que no te saluda, caerle encima. Asáltalo encima. Oye, ven acá. Ese que tú veas que se aleja rápido. Oye, Dios te bendiga. Sé fusivo, caerle encima. Mira, dame un abrazo, necesito un abrazo. Ángelo tiene esa facilidad. ¿Cuántos han visto a Ángelo en eso? ¿Lo han visto? ¿Cuánto? Levante la mano. Ángelo coge a uno y le cae encima ahí, abraza a uno y yo se ve todo así, todo frío, qué sé yo qué. Y lo admiro que lo hace, tiene facilidad. Tú también puedes hacer la diferencia. Puestos en pie. Abraza Manuel, abraza a tu amada ahí porque te dio otra hermosa criatura. Abraza al que está al lado tuyo, abraza ahí. Es que Sonia se quedó sola, que la abrace allá por allá, alguien la abrace. Sammy, Robert, abraza a Sammy, porque abraza a alguien. Ay. Vamos ahora. Qué bueno, ¿ella está contenta? Happy, ¿verdad? Ok, tome los asientos. ¿Quieres darle unas palabras de saludo? Tome los asientos, escuchemos a nuestra madre hermana y luego nos preparamos para la ceremonia. Por favor, hermana. Pase.